Hola, ¿cómo están todos otra vez? Bienvenidos a Ateísmo Colombiano. Hoy el tema a tratar es sobre este tema que está aquí. El tema es sobre unas falta de información o falta de cultura general de algunos cristianos que dicen que el Halloween es satánico, que te hacen rituales satánicos y un montón de cosas extrañas y que sacrifican gatos y bebés y un montón de cosas así extrañas. Obviamente eso sí ocurre, pero son los que hacen eso son unos locos que prácticamente están nublados de la cabeza, pero el problema aquí no es eso. El problema es que aquí tienen una confusión muy severa o falta de información o simplemente es falta de cultura general y voy a explicar por qué. A ver, el Halloween, eso lo convirtieron como la celebridad de los últimos santos y lo pasaron al 1 de noviembre. El 31 en estas épocas de esto, eh, ¿cómo es que se llama? Este Satanás, o que es el satanismo, no tiene nada que ver nada con el paganismo. Son dos cosas muy distintas. En el paganismo celta, o sea, en lo que es la celebridad del Samaín, el Samaín se hacían unos rituales como, por ejemplo, ofrendar golosinas o llevar artilugios o cualquier cosa o prender velas, etcétera. Y eso lo hacían los druidas, acompañando a todos los familiares para poderles celebrar a los espíritus de los seres, de los seres amados, o sea, de sus familiares que pasaron a mejor vida. Y eso se hacía de noche. Y esto se daba para poder recordar sus familiares, etcétera. Y prácticamente la idea de la personificación del mal, de cuernos y con cachos y con cola, que se idearon los cristianos en ese entonces sobre eso fue Constantino en el Concilio de Nicea, para tratar de ensuciar, y tratar de volver trizas otras culturas que estaban en ese entonces, como por ejemplo ensuciar el nombre de un panteón de dioses, por ejemplo el dios Pan, que es este, o el dios, ¿cómo es que se llama? O Fauno, que es de la mitología romana. O tal vez para también discriminar a la cultura germana que tenían también en abril, creo que era en abril, el Walpurgis o el Walpurgisnacht, que es la noche del Walpurgis, o la Santa Walpurna. Obviamente, muchos locos que están rayaditos de la cabeza, se imaginan cosas, no tienen la cultura o la conciencia, que sí hacen pendejadas y creen que van a llamar cualquier ente diabólico que oye, hacen un mal quitándole la vida a un ser vivo, a un ser sintiente, sea un ser humano, un bebé o una cosa, eso sí ocurre, pero aquí ese no es el problema es lo que acabo de decir, la ignorancia y la falta de información. Entonces, eso es como venir, eso a veces es ofensivo, pues sí, eso es ofensivo porque como yo soy parte británico y en mis ancestros, en parte de ellos son celtas, mis ancestros son celtas y eso para mí es una ofensa. Inclusive muchos neopaganos hoy en día
Esa es la razón por qué hacen este tipo de cosas. Se dicen, no, es que se defienden por la ignorancia, por la falta de información. Ahora, em, ¿qué más les podría decir? Ahora, en cuestión de Satanás ese que se imaginó, oye, y se inventaron los cristianos, así como Constantino en ese entonces, ese no es el Satanás. Pues, o Hashatán. Hashatán en la cultura hebrea, Hashatán es un ángel que ronda por todo el planeta viendo las maldades de los seres humanos más despiadados, y él toma nota de toda esa información y con esa acusación se dirige al Dios abrahámico al que ustedes creen y acusa a esos seres humanos que están haciendo esas cosas atroces. No tienen ningún otro poder. En su Biblia aparece eso. O hablen personas personas judías que conocen su verdadera cultura, y van a entender que las cosas. Ahora ustedes se preguntan, no, es que aparece en el Génesis y todo eso. No. Si en la parte del Antiguo Testamento y te están diciendo que este ángel solo tiene un solo poder, que es solo acusar, entonces ¿de dónde viene esa idea de la serpiente o esa idea del Génesis? Eso es otro invento, es una manipulación total de la Biblia porque ha sido manoseada desde que empezó, ha sido muy manipulada y se han inventado muchas cosas. El Génesis en sí es es un mito simplemente muy... no es literal, simplemente no es literal, no hay que tomárselo literal, y el Génesis es demasiado ambiguo porque tiene muchas anacronismos, tiene muchas respecto a la sexualidad, es un ejemplo, respecto a las cosas consanguíneas, la herencia genética, muchas otras cosas más que uno se queda pensando y no, hasta uno piensa que hasta hay una contradicción. En el mismo Génesis, este mismo Satanás dice una verdad muy grande que deja al mismo Dios como un mentiroso. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Dios le dice que el que coma el fruto, ese fruto, al comerlo va a morir. En otro versículo, Satanás, esa misma serpiente al que ustedes se refieren, dice que si comen el fruto van a saber toda la verdad y nunca van a morir. Más después, en otro versículo, dicen que Adán y Eva duraron 930 años y fallecieron. ¿Qué pasó ahí? Dejaron como un culo, perdón la expresión, pero dejaron como un mentiroso al mismo Dios todopoderoso, y a menos que este Dios tenga una doble personalidad, a lo que se llama una enfermedad hoy en día, trastorno disociativo de la personalidad, o trastorno, como se conocía antes, trastorno múltiple, de personalidad múltiple. A menos que tenga dos caras, como un Géminis, así como en los Caballeros del Zodíaco, como un Saga de Géminis, como este. Bueno, aquí les dejo la información. Estudien bastante, pónganse a leer, repasar y no sé, y antes de hacer estos videos, por favor, infórmense y no hagan tonterías, no digan estupideces e informen bien a las personas. Y así tendremos una educación mejor y evitar tanta ignorancia respecto a nuestras culturas, porque vendría a ser yo mismo, es ser yo mismo, decirles yo mismo que a los iberoamericanos o los latinoamericanos, sus ancestros, que sean los incas o los mayas, por ejemplo, o los aztecas, aunque tuvieron sus rituales que sí sacrificaban personas,
les diga que yo, eso lo hacían a nombre de Satanás y que se comían las vísceras y se tomaban su sangre y que hacían de todas las cosas y los pinte con cosas horrorosas como si fuera un insulto. ¿Verdad que se siente muy ofensivo? Bueno, hasta luego.